Lo quieras tú. Bueno, buenas tardes. Continuamos con un poco las charlas que hemos tenido durante todo este proyecto 145 y voy a presentar una charla sobre mi autor favorito, Stephen King, ¿vale? En principio no es que sea un erudito ni nada, simplemente soy lo que King llama un lector constante. Me enganché a sus libros, me los he leído casi todos. Entonces, como se trata de dar una charla sobre algo que te guste, te apasione y que conozcas del tema, pues pensé que lo que más me apetecía hablar era sobre King. La charla esta la preparé para presentar todas sus novelas. Pero en esta ocasión no voy a presentar todas sus novelas, que si no después me dicen que me enrollo demasiado y se hace muy larga. ¿Vale, Óscar? Sí, que a veces me emociono, me puedo y empiezo a hablar de todas y se me va a la hora 3/4 o la última 2 horas y cuarto. Entonces, lo que quería plantearos un poco es, aparte si queréis hacer alguna pregunta después y que os aclare alguna novela en particular, lo aclaro, porque me las he leído todas. Pero lo que me interesaba era sobre todo sus primeros años, intentar vincular los libros, sus novelas, a su situación personal. ¿Por qué escribe lo que escribe? Porque ha tenido diferentes fases, se pueden clasificar los libros en diferentes apartados, y si estudiamos o analizamos un poco su vida, veremos el porqué. Entonces, sobre todo los que más miga tienen son los primeros, sobre todo por su situación personal. Se llama Stephen Edwin King y nació el 21 de septiembre del 47. Cumplió los años, hace una semanita cumplió los 71 años. Es el segundo hijo de Donald y Nellie Ruth King, y desde que publicó su primera novela hasta la actualidad han pasado 44 años. En estos 44 años ha sacado 58 novelas, más otras 2 que no están editadas en español, 10 recopilatorios, 8 guiones de cine y más de 200 relatos cortos. No se puede negar que es un escritor muy prolífico. Y lo curioso, lo más llamativo de King es su facilidad de escribir y las ansias que tiene por contar cosas. ¿Es un gran escritor? Se puede discutir, para gustos colores. Él se describe, dice que es a la literatura como el McDonald's a la gastronomía. Son novelas de consumo rápido. No tiene por qué ser bueno, no tiene por qué ser malo, es su estilo. Lo que no cabe duda es que gusta a muchísima gente, tiene libros más buenos, otros más malillos, pero en una persona que ha escrito pues unos 60 libros se le puede permitir el lujo de que tenga algunos que a lo mejor no lleguen al nivel de exigencia de todo el mundo. Otra cosa curiosa es que intenta no repetir nunca la misma trama. Desde vampiros, hombres lobo, perros, gatos, zombies, monstruos. Intenta, a pesar que sí se ha encasillado, digamos, en la literatura de terror, que también se podría discutir si es terror o no es terror, hay situaciones angustiosas, pero ha escrito sobre un montón de tramas. Desde pequeño le han encantado los cómics y el rock and roll, y siempre ha dicho que estas dos cosas han influido en su escritura. Y evidentemente le ha gustado mucho el cine. Y gran parte de sus primeras obras tienen influencias en las películas que él veía. El martes hubo aquí una presentación de Daniel Corbacho, que presentó un libro, y me llamó la atención porque explicaba que los autores, dijo que había autores de mapa y otros de brújula, para decir que hay autores que, los de mapa, que tienen su ruta trazada, cuando empiezan una novela más o menos saben cómo la quieren estructurar, cómo va a ser, y
y evidentemente se puede variar de un poco, pero lo tiene muy estructurado en su cabeza. Y hay otros, que le llamo escritores de brújula, que empiezan a escribir algo y no saben hacia dónde van a tirar. La novela en sí empieza a cobrar vida y les guía hacia un lado o hacia otro. Pues esto es lo que hace Stephen King. Él siempre dice que siembra una semilla y deja que germine. Él lo único que hace, dice que es enlazar ideas que se le ocurren en la vida cotidiana, y a veces 2 ideas o 3 encajan, salta la chispa y de eso surge una novela. Y tiene mucha facilidad de escribir. Aparte, la manera que tiene de escribir es muy fácil de leer. No, a pesar de que sean libros algunos verdaderos tochos, como el de It, Apocalipsis, no es una lectura pesada. Las palabras son sencillas, los personajes son muy claros y resulta muy ameno. Después te gustará o no te gustará la trama, pero no es pesada. No hay ninguna novela suya que sea pesada. Le gusta mucho enlazar personajes y tramas. De hecho, podríamos crear un mapa, lo hay, si lo buscáis en internet. Hay gente que ha trazado un mapa y esquemas de todas sus novelas, de personajes que van ligados de esta novela, aparece aquí como secundario, se nombra en esta la otra, esta pasa en este mismo pueblo, y casi todas están unidas por algún nexo. Y ha llegado a crear la saga de la Torre Oscura, que lo que pretende es englobar todo el universo y absolutamente casi todas sus novelas. Otra cosa que tiene es que escribe sobre personajes muy mundanos, muy naturales, muy normales. No le gustan los héroes musculosos y todopoderosos, sino que sus protagonistas son personas normales y corrientes que a veces les hace hacer lo que otros más capacitados deberían hacer. Niños, viejos, borrachos, gente que en principio parecen incapaz de hacer algo heroico, pues tienen que enfrentarse a situaciones peculiares. Porque lo que le gusta a King es crear una trama muy dramática, le gusta mucho el drama, una situación, un guión, una historia muy fuerte alrededor de sus personajes, y ahí va metiendo, evidentemente, en muchas novelas, elementos fantásticos, ya sean monstruos, cosas de fantasía, extraterrestres, pero todo siempre bien sustentado por una trama personal o un drama muy fuerte, que es el que está viviendo el protagonista. Le gusta escribir mucho. De hecho, no para. Dice que solo para de escribir el día de Navidad, el día de Acción de Gracias y el día de su cumpleaños. Todos los demás días tiene que escribir. Él escribe. De una manera u otra, mucho o poco, pero siempre dedica un rato a escribir. Si pensamos en algunos autores que sacan un libro, el siguiente al cabo de 2 o 3 años, si hablamos de George R. Martin, que lleva 7 años sin cerrar su Juego de Tronos, pues vemos que King no para de sacar novelas. Evidentemente ahora con 71 años no tiene el mismo ritmo que cuando era joven, es normal, pero aún así sigue sacando libros. El año pasado sacó uno y creo que tiene previsto sacar uno el año que viene. No, este año ha sacado uno. Otra cosa que lanzó mucho al estrellato King es el cine. Su primera novela que se publicó fue rápidamente adaptada al cine, que fue Carrie, adaptada al cine por Brian De Palma, y eso supuso el lanzamiento al estrellato de ambos, tanto del escritor, que era desconocido hasta ese momento, como el director, que Brian De Palma también bebió gran parte de su éxito al gran trabajo que hizo con Carrie y de los éxitos que consiguió, incluso nominaciones a los Oscars. No consiguió ganar ninguna de las nominaciones, pero sí fue nominada. Y vamos a dar paso a un poco su biografía, su infancia, para ver qué le ha llevado a escribir esto.
como todo buen escritor o de estas novelas tan raras, entrevesadas que tiene, su infancia empieza porque a los 2 años su padre se fue a buscar cigarrillos y no volvió. Pero literalmente, lo que se suele decir, cariño, voy al estanco. Y ahí sigue, debe estar lejos. Entonces, eso hizo que su madre los tuviese que criar a él y a su hermano en solitario, con grandes penurias económicas. Se tuvieron que mudar constantemente de un pueblo a otro, y King lo pasó mal en su infancia, ¿de acuerdo? No tenía mucho dinero, y eso hace que al no estar cómodo, pues tengas que buscarte la manera de salir adelante, que espabiles. Y esto fue lo que hizo Stephen King. Porque en su primer año de colegio, cuando tenía 6 años, tenía que empezar lo que sería primaria, se puso muy enfermo. Tuvo una otitis que se le propagó después al otro oído. Cuando se curó de la otitis tuvo otra enfermedad. La cuestión es que perdió demasiado curso, y en el colegio le dijeron que ya había perdido demasiado, que mejor que dejara pasar ese año y el siguiente año empezara primero, que ya era muy tarde. Entonces se pasó todo un curso sin salir de casa. No tenía televisión, no tuvo televisión hasta los 11 años. Y empezó a tirar de cómics, historietas que había en casa. Aprendió a leer y a escribir con esos cómics. De hecho, los cogió y empezó a copiar uno, a transcribirlo, lo que veía en las viñetas, a transcribirlo como podía en una hoja. Y todo orgulloso le llevó lo que había escrito a su madre. Su madre le preguntó, digo, está muy bien esto, ¿lo has escrito tú? Dice, no, lo he copiado. Dice, pues no me gusta. Dice, no copies. Crea algo tú mismo, invéntate algo que te guste, pero que sea tuyo, no lo copies de otro sitio. Y así lo hizo. Y a los 6 años, aburrido en casa, escribió su primer relato corto, 4 páginas, sobre un grupito de animales liderados por un conejo blanco que ayudaba a los niños con problemas. Yo me imagino una especie de patrulla canina, sin ser todos perros, pero viene a ser algo así. Un grupito de animales que un niño había problemas, iban en su ayuda. 4 páginas. Un niño de 6 años está muy bien. Entonces se lo llevó a su madre lo leyó, dijo, esto sí me gusta, es tuyo. Dice, sí. Dice, merece ser publicado. Entonces le dio 25 centavos a King. Dice, le dijo, si sigues escribiendo, te lo seguiré comprando. Y eso hizo que King escribiera continuación y escribiera 4 relatos sobre esta patrulla de animales, y su madre le fue comprando todos los relatos que iba escribiendo. 4 relatos a 25 centavos, dice que a los 6 años ganó su primer dólar de esta manera. Eso debió germinar una ansia, como hemos dicho, una semilla dentro de la mente de King, y se hizo a la luz. Dice, ostras, escribiendo estoy ganando dinero. Y siguió haciéndolo. A los 7 años escribió ya su primer relato, podríamos decir, de terror. Un dinosaurio que ataca y asola una ciudad hasta que sus habitantes se dan cuenta de que es alérgico al cuero y lo vencen lanzándole todo tipo de objetos de piel. Es curioso, pero es una historia, yo siempre alucino cuando leo esto, un niño de 7 años. Está muy bien que pueda tener esta imaginación. A los 8 años volvió a escribir también un relato muy curioso sobre una persona que falsificaba los cupones de supermercado. Los cupones de supermercado que con descuento, pues se daba cuenta de que si lo falsificaba, si tenía 20, podría conseguir esto, y no tenían dinero, y empezaba a fabricar cupones, pero los tenía que pegar con saliva al álbum, que era como se hacía antiguamente, y cuenta con gracia cómo se le fue hinchando la lengua, y cuando ya tenía más de 1000 ejemplares, seguía con la lengua seca, pegando, porque su madre le pedía más y más, que necesitaba más cupones, que con no sé cuántos álbumes le daban una casa, y el pobre chaval pegando cupones con la lengua. Esto con 8 años. Y desde entonces no paró de escribir, siempre escribía algo. De hecho, con su hermano compraron en un mercadillo una imprenta de segunda mano y empezaron a hacer su propio periódico de cuchicheos, de noticias del vecindario.
y lo vendían a su familia. Empezó a tener éxito y ya empezaron a venderlo a sus vecinos. Y llegó a ser un periódico, 4 o 5 páginas, que llegó a tener una tirada de 40 ejemplares. Sacaban dinero. Como hemos dicho, su madre no tenía, trabajaba para vivir y le daba lo justo, entonces ellos, si les gustaba ir al cine, pues sacaban el dinero de esta manera. A los 13 años, una cosa que marcó un hito en la infancia de King fue que fue al cine a ver El péndulo de la muerte, la historia de Edgar Allan Poe. Quedó fascinado y se le ocurrió escribir la historia, pasar la historia de la película a papel. Y así lo hizo. Escribió la historia y se le ocurrió que si vendía, con la imprenta, la imprimió, no a mano, imprimió la historia del péndulo de la muerte, y calculó que si vendía 25 ejemplares a 25 centavos, tendría una ganancia de 40 centavos, lo que le permitiría volver al cine. Entonces se fue con sus 40 ejemplares al colegio, 40 ejemplares, pero quería vender 25. Su sorpresa fue que al mediodía los había vendido todos. ¿Qué pasa? Que esto llegó a oídos de los profesores y del director, y le llamaron al despacho y dijeron que no podía utilizar el colegio como sitio de venta, que por favor devolviera todo el dinero. Entonces tuvo que ir uno por uno a los alumnos que le habían comprado el relato a que le devolvieran el relato y él devolvería el dinero. Curiosamente muchos no quisieron devolverle el relato y dijeron que se quedara con el dinero. ¿Qué pasa? Que esto molestó a King y dijo y pensó que si en el colegio no le dejaban vender su obra, tendría que buscarse otro sitio. Entonces empezó a escribir relatos cortos y enviarlos a revistas. Hoy no se estila mucho, pero revistas de adultos, tipo Penthouse, antiguamente incluían relatos cortos. Bueno, y otro tipo de revistas, pero sé que King, muchos fueron publicados en ese tipo de revistas. Entonces empezó a mandar los relatos que escribía a las revistas. Y a los 13 años le publicaron su primer relato, perdón, a los 13 no, a los 18 años, Fui un ladrón de cadáveres adolescente. Entonces, volvió a ver la manera de que sí podía conseguir dinero y es una cosa que no ha dejado de hacer hasta hoy en día. Por muchas novelas que haya seguido publicando y por mucho dinero que tiene, porque ahora ya lo tiene a puertas, tiene la vida salvada de él y de sus hijos y supongo que de sus nietos, sigue publicando, a día de hoy sigue publicando relatos cortos. Empezó con 13 años y tiene 71 y lo sigue haciendo. Muchos de sus relatos, historias, le gusta ambientar o coger anécdotas que le hayan pasado en la vida real, sitios donde ha trabajado, porque fue a trabajar en un verano cuando estaba estudiando en una fábrica textil, limpiando el sótano, y los trabajadores le dijeron que tuviera cuidado porque en el sótano había ratas del tamaño de perro. Eso le dio una idea para un relato corto, que incluso después sería llevado al cine como La fosa común. El relato se titulaba El último turno y por este le dieron $200. Fue uno de los primeros relatos por el que realmente le pagaron una suma realmente considerable. $200 con 17-18 años se consideraba que era rico. ¿Qué pasó? Se hizo mayor, empezó a estudiar en la universidad literatura inglesa y empezó a trabajar en la biblioteca, donde conoció a Tabitha, que desde ahí fue su pareja. En el 67 acabó su primera novela, La larga marcha. La mandó a una editorial para publicar, pero se la denegaron. La segunda novela que escribió, Rabia, también se la denegaron. Digo porque después volveremos a estas novelas. Su tercera novela, escrita en 10 días, El fugitivo. Se la denegaron y lo mismo pasó con la cuarta, que se tituló Blade. Empezaba a estar un poco harto de que no le publicaban relatos cortos en revistas, pero no conseguía que le publicasen ninguna novela trabajada. En el
el 5 de junio del 67 se licenció en literatura inglesa y 4 días antes había nacido su primera hija con Tabitha. ¿Qué pasa? Que se licenció y se topó con los morros en la realidad. Con un título, una mujer, una hija y sin trabajo, sin dinero. Entonces su primer trabajo como licenciado fue repostando en una gasolinera los vehículos. Su mujer trabajó en un Dunkin' Donuts y empezaron a tener trabajos precarios. ¿Qué pasa? Que esto lo convirtió como vivía él con su madre, con graves penurias económicas. Siguió escribiendo relatos, se casó con Tabitha, fueron a vivir a una autocaravana, consiguió un trabajo medio decente impartiendo clases en un instituto, clases de literatura inglesa, y ahí viene cuando empezó a escribir su quinta novela, cuya idea o cuya semilla la tenía de adolescente, de un día que fue con su hermano mayor a limpiar el instituto y tuvo que limpiar el vestuario femenino. Y le llamó la atención un dispensador que había en la pared y una cajita extraña que había al lado de los aseos que no sabía lo que era. Su hermano le tuvo que explicar que el dispensador era de compresas y la cajita era para tirar las compresas usadas. A la vez leyó que en una revista científica, que muchos fenómenos de poltergeist se podían deber a fenómenos telequinésicos. Que muchos adolescentes, sobre todo niñas o mujeres, cuando le venían su primera menstruación, eran más propensas a poder desarrollar este poder. Enlazó estas dos ideas y empezó a trabajar en un borrador sobre una chica que en el instituto le viene la regla, desconoce lo que le pasa, se asusta, sus compañeras se ríen y le empiezan a tirar compresas en la ducha. Si habéis visto Carrie, es el inicio de la película. Escribió el borrador, lo arrugó y lo tiró. No le gustaba. ¿Por qué? Porque según él no le caía bien la protagonista. No le gustaba. Escribió sobre Carrie, pero como él dice que sus personajes crean vida propia y se van desarrollando por motu propio, no como él quiere a veces, pues no le caía bien. No le veía futuro a la historia y además no sabía cómo escribir sobre niñas adolescentes. Entonces tiró el relato. Se fue a pasear y al volver se encontró a su mujer muy avispada, que había visto unos papeles arrugados, los había estirado y los había leído. Y su mujer le dijo que quería saber cómo acababa esa historia, que por favor la continuara. Entonces él le explicó sus preocupaciones, que no sabía cómo escribir sobre el mundo de mujeres adolescentes, y ella dijo que le ayudaría. Entonces escribió Carrie, lo mandó y se olvidó de él. Y siguió escribiendo sobre su siguiente novela. Hasta que un día, estando trabajando en el instituto, le llamaron que fuera al despacho del director porque su mujer le llamaba por teléfono. Fue corriendo al despacho del director porque su mujer no tenía teléfono. Era invierno, según creo, y dice que para llamarle había tenido que vestir a la cría, salir de la caravana, ir a casa de la vecina para llamarle a él. Si le llamaba era algo verdaderamente importante. Resulta que le había llegado un telegrama de que le publicarían Carrie en tapa blanda y le daban un adelanto de $25.000. En ese momento era una fortuna para él. Casi se le cae el teléfono de las manos y felices, eso les permitió dejar la caravana y mudarse a un piso un poquito más decente que la caravana. Nada de lujo, pero sí algo un poquito más decente. ¿Qué pasa? Que todo esto, los problemas económicos que había tenido hasta ahora, se agravaron un poco al tener su segundo hijo. Tuvo un hijo antes de publicar Carrie. Y esto hizo que empezara a tener problemas con el alcohol. Porque es algo que se germina un poquito antes, cuando todavía no le han publicado Carrie, empieza a beber. Cosa que se irá agravando con el tiempo. Después de Carrie, estando el Día de la Madre, ¿de qué año era? Del 74, ya tenían teléfono en casa, recibió la llamada de su editor y le dijo que a ver si estaba sentado. Le dijo que no, dice, pues siéntate.
Porque el adelanto de $25.000 se convierte en $400.000 porque se lo publicarán en tapa dura. Entonces ahí sí que fue un verdadero desahogo económico. Debido a la publicación de Carrie, pues le dieron más facilidades para publicar su segunda novela, que fue El misterio de Salem Slot, sobre vampiros. Pero se puso muy descontento con la editorial. Se ve que la editorial no le pagaba bien, se empezó a crecer, digamos, y encontraba que no le pagaban bien sus relatos. Pero le exigían 2 relatos más por un contrato que tenía. Entonces decidió que el primer relato, o la siguiente novela, era fácil, porque se dedicaría a recopilar todas las historias cortas que había publicado en revistas, recopilar en un tomo, que fue El umbral de la noche. Fue el primer recopilatorio de relatos cortos de King. Después de este vendrán muchos más. Oye, como he dicho, no paró de escribir relatos cortos. Y de tanto en tanto, cuando tiene unos cuantos, en un pack, los saca como libros. He perdido un... ¿No? El siguiente libro que escribió, se le ocurrió la idea: qué pasaría si un niño que fuese un potenciador psíquico se encontrara en un lugar donde ocurren cosas horribles. Y un verano, al ir a un hotel de Colorado, vio que cuando subían al hotel, que si pasaban a partir del 15 de octubre las carreteras podían cortarse debido a la nieve y se podían quedar atrapados, dio una vuelta por el hotel y ya tenía su siguiente novela, que es la de El Resplandor. El Resplandor abordó pues un poco el miedo de todo escritor al bloqueo creativo, que King no tenía en ese momento, pero es el miedo que todos tienen. Su idea, como hemos dicho, era escribir sobre un potenciador psíquico en un lugar donde ocurren cosas extrañas. Lo que pasa es que indirectamente Richard Bachman escribía un libro, Rabia, y salía al mercado sin pena ni gloria. Ahí queda eso. El fallo fue que en el copyright que se guardó en la biblioteca del Estado aparecía el nombre de Stephen King, pero en ningún otro sitio aparecía Stephen King. Era su seudónimo. Solo lo sabían su editor y su abogado, nadie más, solo 2 personas. Después de esto, siguió escribiendo y se vino arriba y empezó a escribir su novela más ambiciosa, y escribió un tocho enorme que le llamó, lo quiso titular The Stand, la tienda. Pero la editorial le dijeron que eso no se lo leería nadie, que por favor redujera en 15.000 palabras a 1/3 o 1/4 de la novela. Así lo hizo y se lo publicaron como La danza de la muerte. ¿Qué pasa? Que tuvo mucho tirón, tuvo mucho éxito, y años después se sacó lo que sería la versión del director en la película, pues la novela sin recortes. Aquí es la mitad, pues sin recortes, la tituló después Apocalipsis. El tal Richard Bachman seguía sacando libros, La larga marcha, Carretera maldita, pero no tenía mucho éxito. Ahí seguía. A la vez que King empezaba a cosechar un poco de dinero y un poco de éxito, seguía dándole más al alcohol. Entonces, él afirma que era incapaz de pedir ayuda. Se dio cuenta de que era alcohólico porque un día dice que en su barrio lo del reciclaje lleva muchos años. Hacía 2 días que habían vaciado el contenedor de botellas, y él fue a vaciar la típica basura estadounidense, el cubo, lo fue a vaciar y vio que el contenedor estaba lleno. Hacía 2 días que lo habían vaciado y él era el único vecino que bebía.
Dice que fue cuando fue consciente de que era alcohólico. Lo que no le supuso un problema. Dice que fue consciente, pero no se atrevió a pedir ayuda a nadie. Pero indirectamente lo empezó a hacer a través de sus libros, que eso es lo que más llama la atención. Porque escribió Cujo. Para mí una de mis novelas preferidas, bueno, El Resplandor es una entre mis 10 preferidas de King. Cujo es muy bueno. Un San Bernardo rabioso que acorrala a una madre con su hijo en una casa de las afueras de un pueblo. Dice que la historia se le ocurrió porque lo vivió él mismo, que llevó su coche a reparar a un mecánico que estaba en las afueras de un pueblo, y cuando salió se encontró de frente con un San Bernardo quieto, con las orejas bajas, que le miraba fijamente, y dijo que sabía lo que quería San Bernardo, lo quería él. Entonces vivió una situación de miedo y decidió escribir esta novela. Pero la novela da a entender la opresión que siente él con el alcohol. El perro, el San Bernardo, simboliza el alcohol, que lo tiene atrapado y no lo deja escapar y lo rodea y lo quiere morder. En la segunda novela, no sobre el alcoholismo, que es El Resplandor, sino esta es sobre su sentimiento de opresión, de frustración, de incapacidad de poder salir por sí solo de una situación que ve que se va agravando. Curiosamente, no recuerda haber escrito este libro. Lo escribió totalmente borracho. Dice que de su mente se ha borrado prácticamente todo recuerdo. Lo lamenta mucho porque dice que cree que fue un proceso muy bonito, y lamenta mucho haber perdido esta parte de su vida, porque estaba ebrio constantemente, hasta el punto de no recordar lo que hacía. Richard Bachman vuelve a sacar otra novela, en este caso El Fugitivo, que curiosamente esta es la que posteriormente sería adaptada como El Perseguido de Schwarzenegger, esta novela. Sacó una siguiente novela, sacó más. Empezó una saga de La Torre Oscura, de la cual no hablaré porque si no me enrollaría demasiado y Oscar me llamaría la atención. ¿O no? Bueno, no. No. Vale. Tú puedes aquí... Puedes hacer lo que quieras. Vale. ¿Podemos ir a cenar luego? Sí, yo creo que sí. Entonces, Christine escribió sobre otra de sus pasiones, que son los coches. Pasa que él tenía muchos problemas con los coches, se le rompía la distribución, tenía problemas con uno, con lo otro, lo llevaba constantemente al mecánico, y quería escribir una novela graciosa, simpática, alegre. Yo creo que al estilo de Herbie, el cochecito ese viviente. Quería escribir sobre su propio caso de Benjamin Button, un coche cuyo contakilómetros va hacia atrás, cuyo conductor cada vez es más joven, hasta que termina el coche desmontado en piezas con el cuentakilómetros a cero. Pasa que se le fue la olla, seguía borracho y acabó siendo algo bastante más oscuro de lo que él pretendía, nada de gracioso. Es la obsesión que tiene un conductor con un Pilmon del 58 que cobra vida, ¿de acuerdo? Entonces, trata sobre si este era sobre la opresión que sentía, esta es sobre la obsesión sobre el alcohol. Algo que lleva Christine corroe la mente y la personalidad del protagonista, al igual que el alcohol estaba corroyendo la mente y la personalidad de King. El coche aleja al protagonista de sus amigos y sus familiares, igual que el alcohol estaba alejando a King de sus amigos y sus familiares. Vuelve a ser con un hecho fantástico diferente a lo de su vida, pero muy motivado por su sensación, sus sentimientos en ese momento. Una historia bastante agobiante, igual que Cujo. Cujo es muy agobiante. Tanto la película, que es una de las mejores adaptaciones, como el libro. Esta también es agobiante. Otro libro del que quiero hablar es Cementerio de Animales. Un libro que en principio él no quería publicar porque lo escribió y se negaba a publicarlo porque alegaba que él trata de miedos
sus verdaderos miedos hacia perder su hijo. Es una novela muy personal sobre una situación que podría haber sido y no fue con su hijo, que casi fue atropellado por un camión. El gato de su hija sí que fue atropellado en la carretera y lo fue a enterrar a un cementerio de animales, y ambos casos se juntaron en su mente, como hemos dicho, la semilla, y se germinó esta novela. ¿Qué pasaría si en vez del gato el camión hubiera atropellado también a su hijo? ¿Qué sería capaz de hacer para recuperarlo? Cualquier cosa. Es un miedo que tiene todo padre a perder a su hijo pequeño, y volcó todos sus temores sobre esta novela, y también es otra de mis preferidas, El cementerio de animales. Muy buena. Cambiando un poco de tercio y ya fuera de eso de alcohol, le hicieron un encargo de escribir 12 historietas, no historietas, sino de escribir una historia en 12 partes que se pudieran colgar en un calendario. Calendario mensual, enero, y debajo una página con una historia de enero. Lo mismo con febrero, marzo, abril, 12 meses. Y creó el ciclo del hombre lobo. Las 12 noches de luna llena de cada mes. Altera un poco las fechas para que cuadren un poco, pero es un calendario. Marzo se va guiando, son 3-4 páginas de marzo, 3-4 páginas de cada mes, y te va contando la historia del ciclo del hombre lobo, que después fue adaptado al cine en la película Miedo Azul. Está bien, es curiosa la película, y el libro es... Es la de Silver Bullet, ¿no? Silver Bullet, Miedo Azul, en castellano. Está muy bien, pero llama la atención, me gustó por el tema de que fuese un calendario inicialmente. De nuevo, como siempre hemos dicho, llevaba su coche a reparar, y pasando por encima de un puente se acordó de un mito noruego de un troll que vive debajo de un puente y se come a toda la persona que cruza sobre él. Esto llevado a que había escuchado que debajo de su ciudad, Bangor, se había empezado hace años un proyecto de alcantarillado que se había dejado abandonado, y que se podía recorrer todo el pueblo, se contaban las leyendas, en bicicleta por las alcantarillas, y que había alcantarillas que no se habían acabado, que estaban en callejones sin salida, otras que no se sabía por dónde llevaban, estaban sin topografiar, y decidió que ese troll viviría en las alcantarillas. En esa época tenía sus hijos muy pequeños, y se centró en todos los miedos que tenían sus hijos. Dice que empezó a estudiarles, a preguntarles qué les daba miedo, a fijarse en sus terrores nocturnos, en todo el miedo infantil, y sacó It. Para mí, su mejor novela. Muy larga, pero muy bien desarrollada. A veces hay gente que opina que excesivamente desarrollados los personajes y las situaciones, pero tiene tal cantidad de detalles, tiene una historia tan interesante, sus protagonistas todos están detallados al milímetro, los conoces a todos y empatizas con todos ellos, no solo con uno sino con todos, y te absorbe. Es una novela que te absorbe. Como que todos conoceréis la adaptación de la miniserie de televisión de Tim Curry que hizo de Pennywise, y la que se sacó el año pasado en cine, de la primera parte, que también a mí me encantó. Su hija mayor en esa época ya era adolescente, y se quejó a su padre de que no podía leer nada suyo. Todo lo que escribía era para adultos y era de terror. Y dijo: papá, ¿podrías escribir algo que yo pueda leer o los compañeros de clase puedan leer? Y como no, como tiene tal facilidad de escribir, tiqui, 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 sacó Los ojos del dragón. Una aventura de fantasía, caballeros, dragones, lanzas, magos, para su hija adolescente. Un libro curioso que desentona un poco de King, pero yo también lo leí en mi adolescencia y me gustó bastante. En el 87 escribió Los ojos del dragón. Hemos dicho que años antes había empezado La Torre Oscura, que es una saga que tardó más de 15 años en acabar. Escribió el segundo volumen de La Torre Oscura.
¿Qué pasa? Que en esa época ya no le bastaba con el alcohol, sino que empezó a darle a otras drogas. Necesitaba energía, el alcohol lo amodorraba mucho, entonces empezó a darle a la cocaína. Eso hizo que escribiera Los ojos del dragón, La torre oscura 2, Misery, otra novela muy conocida también por su adaptación cinematográfica, protagonizada por Kathy Bates, que ganó el Oscar a Mejor Actriz. Fantástica. Yo también, es otra de mis novelas y adaptaciones al cine preferidas de Stephen King. De nuevo, King volvió a volcar todos sus agobios, todos sus miedos en la novela. Annie Wilkes, que es la enfermera, simboliza o representa el alcohol y las drogas que lo tienen atrapado en la cama, no le dejan salir, y cuando se va a recuperar un poco lo vuelven a lisiar e impiden que pueda escaparse. Vuelve a ser otro símil con las drogas. Volví a pedir ayuda a través de sus relatos. Como la coca es un poco energizante, 3 libros no son nada en un año, entonces decidió escribir el cuarto. Escribió Tommyknockers. Tommyknockers, una historia de extraterrestres que empiezan a dar a los miembros, a los vecinos de un pueblo, extraños poderes, talentos y habilidades especiales. Curiosamente, aquí él mismo explica, extraterrestres que se te meten en la cabeza y te dan energía e inteligencia inusual, pero que la pagas con tu alma. Una nueva metáfora de las drogas, de la cocaína. Te da energía, te da creatividad, pero a un alto precio. Escribió esta cuarta novela en un año, y no es moco de pavo, pues vale que las notas 3 son cortitas, entre comillas. Dice que con algodones en la nariz de lo que le sangraban. No podía parar de la hemorragia nasal y se metía algodones y no paraba. Estaba todo el día metido en su zulo, bebiendo, esnifando, y se había convertido en una auténtica pocilga. De hecho, cuando acabó el libro, su mujer, sus hijos, sus familiares lo llamaron al estudio. Dice que cogieron la papelera y la volcaron, y estaba llena de algodoncillos sangrientos, papelinas de coca, también tenía anfetas, tenía de todo. Dijeron, ¿has visto en lo que te estás convirtiendo? Por favor, busca ayuda. Y con la opresión familiar consiguió empezar a desintoxicarse. ¿Qué pasa? Que eso le llevó a uno de sus mayores temores, el bloqueo de escritor. 1998 fue el primer año desde el 74 en que no se publicaba un libro de King, porque no era capaz de escribir nada. El miedo que había escrito en El Resplandor pues le empezó a morder. ¿Qué pasa? Aquí King ya era bastante conocido, y con sus últimas novelas de Batman hubo lectores que empezaron a atar cabos. Las primeras son muy distintas al King habitual. De hecho, me gustan mucho por la diferencia de escritura y lo directos que son la historia. Pero hay una novela que tengo, Maleficio, sobre un maleficio gitano, que una gitana que lanza un maleficio a un abogado enormemente gordo y le dice más delgado. Entonces el abogado adelgaza sin parar hasta casi morirse, y tiene que conseguir quitarse la maldición de encima. Este ya es muy similar, la escritura de Batman, a la de King. Y un lector que se ve que tenía mucho tiempo libre empezó a investigar, se fue a la Biblioteca del Estado a revisar los copyright de la novela de Richard Bachman, y encontró que en la primera, Rabia, estaba a nombre de Stephen King. Entonces se citó con él y lo quiso chantajear, de que si no le pagaba diría a todo el mundo que Richard Bachman era Stephen King. ¿Qué hizo Stephen King? Pues mira, pachulo yo, pues yo lo digo. Lanzó al mundo que Richard Bachman era Stephen King. Y eso le sirvió para volver a
a escribir mientras todavía se estaba desintoxicando, que es La mitad oscura. De nuevo utiliza sus vivencias personales para plasmarlas en un libro. Es un escritor, como él, que sufre bloqueo creativo, como él, porque ha tenido que dejar de escribir sobre un personaje que lleva muchos años escribiendo, deja de escribir y este personaje vuelve o cobra vida y le persigue para que vuelva a escribir y empieza a matar gente. Tiene un tonillo oscuro que me gusta mucho. A mí La mitad oscura también es una de mis novelas preferidas de Stephen King. Y la escribió, ya digo, sobre su vivencia personal. Que vivía en ese momento, lo envolvió de una trama fantástica y salió con uno de los villanos más carismáticos de sus novelas, que la enlazó continuamente con La tienda. La tienda es es la primera novela que escribió cuando estaba ya completamente desintoxicado. Y viene a decir La tienda que todo tiene un precio. Por muy barato que sea, al final todo se paga. Y es básicamente la trama de la novela, de La tienda. Para mí fue la segunda novela que me leí. La primera novela que me leí fue Cementerio de Animales, que me encantó. A la vez que salía su primera novela, la que publicaba ese año, me gustó King, y sacó una nueva novela, el 91. Yo tenía 13 años, y cuando leí La tienda, quedé enamorado de King. Vuelve a hacer algo parecido a It. No es que narre la vida de un protagonista, sino que te cuenta la vida de todo un pueblo y todos sus habitantes. Te empieza a describir: esta se lleva mal con esta porque se había acostado con su marido, pero esta es la vecina que le mancha la ropa, esta... Te describe: está casado pero en el fondo es homosexual porque le gusta este otro, el párroco le pasó esto. Te lo cuenta todo. De hecho, se pasa la mitad del libro presentándote personajes hasta que la mitad de la novela empieza a juntarlo todo y la explosión final es brutal. Me quejo un poco del desenlace final, la gente se queja de eso. A lo mejor las 4, la manera de vencer, digamos, es un poquito sosa, pero es una grandísima novela. Y aquí se acaba, digamos, su época oscura de drogas y alcohol. A partir de aquí ha seguido sacando, pero ya no volvió a sacar libros tan agobiantes, porque evidentemente su vida ya tenía dinero, se había desintoxicado, tenía las herramientas creativas porque sabe escribir. Él dice que para escribir solo necesita una máquina de escribir y empezar a teclear. Y salen cosas, sale algo. Es tan sencillo para él como eso. Porque tiene la cabeza que le bulle de ideas. De hecho, dice que desde pequeño dormía mal, tenía muchas pesadillas, de joven, y cuando empezó a escribir sobre esas pesadillas, empezó a dormir bien. Así que se ahorra el psicoterapeuta y en vez de pagar, pues gana dinero con sus pesadillas. Y ahora quería, para acabar, hablar de 2 novelas curiosas que marcaron otro hito de Stephen King. Y uno es La milla verde. Dickens y Dumas antiguamente sacaban novelas a fascículos. Entonces el editor le propuso a King que si alguien en la actualidad estoy hablando del 96, era capaz de hacerlo, era él. Tenía público, tenía muchos seguidores y quisieron hacer un experimento. Lanzar en los kioscos, ya no en las librerías, sino en los kioscos, con el típico cartón, primera entrega, no sé si era pesetas, no me acuerdo cuánto valían, no lo pone, pero eran bastante económicos, lanzar un fascículo quincenal. Yo me acuerdo que ya era lector de King, ya me había leído unos cuantos libros, salió el primer fascículo y me encantó. Y yo era de esos que aprovechaba el patio del colegio, que ya estudiaba BUP, y en BUP teníamos una edad que ya te dejaban salir a la calle a merendar, a hacer lo que quieras, la media horita. Entonces yo lo aprovechaba para ir al kiosco más cercano y ver si había salido el nuevo fascículo de La milla verde.
Entonces fue sacando fascículos quincenales hasta hacer 6 entregas. Fue un éxito rotundo. Tal que al publicarse la sexta, Stephen King tenía 6 libros en la lista de los libros más vendidos del New York Times. Sus 6 novelas estaban entre los libros más vendidos, o sea, sus 6 tomos. Todo el mundo encantó esta novela, tanto que después la sacaron en un solo tomo, pero yo creo que la gracia, y a mí lo que me gusta, es tener los tomos originales de cuando se sacaron en las librerías. Y de aquí quiero pasar a dos... Ahorro muchos libros, pues la charla, ya os digo, la preparé para hablar de toda su literatura. Pero otra cosa que cambió la vida y el rumbo de King. El 19 de junio del 99 iba paseando por la carretera, por el Arcén, cuando en sentido contrario venía una furgoneta conducida por un tal Brian Smith. Llevaba detrás su nevera con las cervezas y su perro, y el perro empezó a querer levantar la tapa de la nevera. Él lo vio por el retrovisor y se giró para llamarle la atención al perro que apartara el hocico de la nevera. Al hacer esto, giró el volante, invadió el arcén y se llevó por delante a King. Acabó ensangrentado en la cuneta. Dice que lo vio venir, pegó un salto, pero aún así le dio. Una imagen que me llamó mucho la atención es que sus gafas ensangrentadas acabaron en el asiento del copiloto del conductor. Y voy a leer un poco lo que le pasó. Los médicos cuando llegaron a la ambulancia y en el lugar del accidente no daban un duro por su vida. Pierna derecha rota en 9 puntos, rodilla derecha destrozada, graves problemas de circulación que podrían haberle costado la amputación de la pierna, herida en la clavícula que necesitó 30 puntos, cadera fracturada, 4 costillas rotas, columna fracturada en 8 puntos, y durante el traslado de ambulancia al hospital sus pulmones se colapsaron y lo tuvieron que intubar. Eso evidentemente provocó mucho tiempo en el hospital, provocó que de nuevo necesitase calmantes. Se había desintoxicado de drogas y tuvo que necesitar muchos calmantes para solventar los dolores de todas sus heridas. El conductor solamente fue condenado a 6 meses de prisión, y esto pasó en el 99. Curiosamente, el 21 de septiembre del 2000, o sea, un añito y poco después del accidente, el cumpleaños de Stephen King, Brian Smith, el que le había atropellado, apareció muerto en su casa por una sobredosis de un calmante que estaba tomando. No sé si creéis en las casualidades, pero huele a mano oscura. Alguien con una mente tan perversa y con tanto dinero y tanto poder, haz que parezca un accidente. ¿Y no escribió un libro de eso? No, de eso no he escrito un libro. Aunque sí, los que estuvisteis en la charla, lo comenté, sí que hizo un guión para una serie de televisión que es Hospital Kingdom, que el inicio es un escritor, no me acuerdo si es escritor, bueno, el protagonista anda por el arcén y pasa lo mismo. Un conductor se gira para llamar la atención al perro y atropella al protagonista, que acaba sangrando en la cuneta, lo trasladan al hospital y es la historia del hospital. La que dije que era urgencias, pero con los guionistas habiendo tomado LSD. ¿Vale? Pues una urgencia totalmente paranoica y surrealista. Esto hizo que no pudiera o le costara de nuevo el volver a escribir. Y allá por el año 2000 hizo un experimento. Anunció que publicaría una nueva novela única y exclusivamente por internet. No saldría en soporte físico. Solamente se podría descargar a través de un programa encriptado que no se permitiría imprimir. Y así lo hizo. Tuvo un éxito rotundo. De hecho, marcó un hito en la historia en algo que fue llamado y denominado en esa época literatura virtual o libro electrónico, que hasta entonces no existía. El primer libro electrónico que se lanzó fue el de Stephen King.
Antes sí se habían escaneado libros y se colgaban en internet, pero un libro escrito únicamente y directamente para internet, el primer libro electrónico, de hecho si lo buscáis, es Reading the Bullet de Stephen King. Se colgó en una web, claro, solamente se podía descargar online, y por $2,50, un precio irrisorio. Y en 24 horas hubo 400.000 peticiones de descarga, lo cual hizo que se saturaran los servidores. Como he dicho, el archivo original estaba encriptado para que no se pudiera imprimir. Y un hacker tardó 24 horas en desencriptarlo y colgarlo libre. Es lo que tiene. Amazon también hizo la osadía de colgarlo gratuito en su portal, y también se colapsaron sus servidores. Años después, evidentemente, al fin se consiguió tener en soporte físico. Pero volvió a ser otro hito en la historia que ha marcado algo diferente en la novela de King. Y no sé si habéis visto la película, pero como he dicho, volví a estar no drogado, pero sí con calmantes. Escribió El cazador de sueños. No podía subir a su estudio, entonces su mujer le montó un estudio improvisado en la cocina de casa, y dice que escribió este libro con el mejor procesador que existe, con un lápiz y un papel. De hecho, en la primera edición en Estados Unidos, los que compraban el libro tenían una fotocopia de un capítulo escrito a mano de King. Y en la novela se puede apreciar un poco lo que serían el efecto de los calmantes sobre la mente de King. No estaba muy fino, y le salió también una historia sobre extraterrestres un poco extraña, y de hecho cuando se droga salen novelas un tanto peculiares. Que no estoy diciendo que las drogas sean buenas, las drogas son malas. Ojo, que no, los que me están grabando en vídeo. Pero vamos, que es otro libro curioso. Después se hizo una adaptación nefasta de la película. Y posteriormente, antes del accidente, empezó a escribir mientras escribo. Una historia que cuenta un poco su juventud, el porqué describe de las cosas que os he contado, parte de ellas están aquí, y cuenta como a mitad del libro tuvo que parar por el accidente. Entonces al retomarlo cuenta su vivencia del accidente y los problemas que tuvo a raíz de él. Y la segunda mitad del libro son consejos de cómo escribir, de si alguien está interesado en escribir una novela, qué hacer, qué no hacer, de qué manera hacerlo. Son consejos, dice que cada uno haga lo que quiera, pero esto le funciona. Y también es un libro autobiográfico muy curioso, y para los que les guste Stephen King, que es diferente y bastante recomendable. Y en principio, con esto, si tenéis alguna duda, hay muchísimos más libros. Creo que he hablado sobre una veintena, pero como he dicho, tiene 68. En la primera charla que hice expuse los 68 que aquí no están, y hablé sobre todos ellos. Que aquí me he centrado más en los que han tenido algo impactante en su vida, el por qué los ha escrito. Los demás, pues ha seguido escribiendo relatos cortos, viajes en el tiempo. Una vez que dejó de escribir, que enterró, se hizo un funeral de Richard Bachman, que murió de cáncer de seudónimo, dice. Volvió a sacar un libro parejo, que la portada de la primera edición son muy chulos, de Richard Bachman a la par, que volvía a saturar los mercados porque lanzó 2 libros a la vez. Entonces fue otra cosa que, claro, hay pocos autores que puedan hacer estas cosas. Y ahora últimamente se ha decantado por otro estilo, que es la novela policíaca, que es sobre un inspector de policía retirado que hace de detective. Como he dicho, siempre escribe sobre cosas nuevas, no repite casi nunca sobre ni vampiros, ni hombres lobo. Sus villanos, sus situaciones son variopintas y diferentes, unas mejores, otras peores. Pero yo creo que tiene libros para todos los gustos, cortos, largos, muy rápidos de leer, otros muy densos. Pero si a alguien le apetece leer King, es alguien que entra en mucho detalle, y si te gusta, yo creo que engancha. Y un libro lleva al otro y no te das cuenta, y tienes todo esto.
y por mí la charla ha acabado, 1 hora. Solo has hablado de 20 libros. Solo he hablado de 20 o 22, de hecho no voy a hablar de los 68. 3 horas. Si la charla se trata de adaptaciones del cine y libros, No, sin adaptaciones. Si son 60 libros y has hablado de 20, 40, 60, 3 horas. por eso corto, hombre, por eso corto. Y bueno, hasta aquí, espero haber sido interesante y que os haya gustado. Y si tenéis alguna duda o consejo, queréis algún libro, pues sois libres de hablar ahora o callar para siempre. Muchas gracias. ¿Soy yo o hace calor aquí? Hace calor. Calor, ¿eh? Qué calor y mosquitos. Ahora aquí mañana, ¿verdad? Estupendo. Fantástico. Elisa. No. Pues tío. Yo digo, cuando te apasiona un tema... Ya sí, como que lo vi, salí, Sí, no, sí, sigo yo porque casi me lo sé de memoria lo que ha escrito. No, Y lo curioso es que menos los relatos cortos, que muchos no me acuerdo de ellos, de las novelas que son de estas que se te quedan en la cabeza y todas tienen su aquel. Pero ya digo, podría hablar casi... No, sí, tío. Es una máquina. Yo lo único que necesito es una máquina de escribir delante y empezar a correr. Y sale. Como palomitas, como churros. Le digo, escribí 4 libros en un año. Yo es capaz de escribir libros con un poco. Borracho hasta Claro. arriba, tío. Este lo escribió en 10 días. Ya digo, son estos 4 que... No, mentira, Carretera Maestra lo escribió después. Estos 3 son sus 3 primeros libros que escribió, los llevó a... Pero es que no lo quisieron publicar. No se los quisieron publicar y para mí son mejores que Carretera. Pero este fue el que encendió la chispa. Y curiosamente, este es una edición muy rara porque en el 97 hubo un chico que entró en un instituto armado, empezó a pegar tiros y mató a 3 estudiantes. Sí. Y cuando lo apresaron, en su taquilla tenía este libro. Ya había habido 2 actos anteriores, unos pocos años antes, que no había matado, pero sí había mantenido rehenes en una clase. Y en la taquilla también había encontrado este libro y otro que hizo lo mismo, dijo que se había inspirado en él. Después del último, que sí mató a 3 adolescentes, King pidió que se quitara de todas las papelerías, que se impidiera volver a editar el libro y que no se vendiera nunca más. Entonces, eso... Pero después se lo editó y fue editado otras series. Que digo que no, una vez que King Es que ahora mismo no lo encuentro. Porque de esto hubo un coleccionable que sacaron con toda la obra de Y se volvió a sacar. y creo que estaban todos hasta la fecha. Sí. Sí, un volumen Amarillo. en rústica, grande. Sí, creo, no he traído ninguno Sí, porque no... es de esa serie eran como amarillos dorados. Sí, sí, dorados. Sí, dorados. Y están los Tengo la niebla, Sundamanes, esta. están llenos de esos. O esta, creo que es esta. O si no es esta, Sí, es... sí, creo que es son esta. una cosa así como esta. Sí. Sí. No, bien, ¿no? Sí, aquí tengo de todo. Pero vamos, para mí es un gran escritor. Pero es verdad que su época de cocainómano, de alcohólico, es la más... Bueno, pero en esa época le pasaron muchísimos escritores. Claro. Philip K. Dick. O sea, Sí. no escribió nada cuerdo, o sea... Y mira lo que hizo. Un precursor de la ciencia ficción moderna. Por eso, se le tiene que un poco la olla. yo estaba metido de LSD hasta las cejas. Claro, es que